El 7 de abril de 1994, fueron 4 pilotos empleados de la aerolínea de carga Federal Express quienes se prepararon para un vuelo rutinario entre Memphis, Tennessee y San José, California. Guiaron el avión durante un despegue sin incidentes y conversaron de manera casual mientras volaban por un cielo despejado y tranquilo. Después de un tiempo, uno de ellos se dirigió a la cocina ubicada justo detrás de la cabina, y los demás no le dieron importancia, pero en cuestión de minutos, debido a las acciones de este colega en quien confiaban, se encontrarían luchando por sus vidas. FedEx es una empresa de entregas conocida en todo el mundo, reconocida por su icónico logotipo morado y naranja con una flecha blanca oculta, para representar su misión de entregar mercancías de un destino a otro. Para hacer esto posible, FedEx cuenta con un ejército extraordinario de recursos, incluyendo enormes flotas de camiones, miles de trabajadores e incluso su propia aerolínea, Federal Express. Esta aerolínea opera cientos de vuelos todos los días, transportando carga a aeropuertos clave en todo Estados Unidos y alrededor del mundo. La mayoría de los vuelos de Federal Express están dedicados a la carga y es raro que lleven pasajeros. La única excepción a esto es una práctica conocida como jump seating o viaje de cortesía deadheading, en la que los pilotos y otros empleados de FedEx pueden viajar en los vuelos sin costo alguno para llevarlos a donde necesitan estar para realizar su trabajo. El 7 de abril de 1994, el vuelo 705 de Federal Express debía volar desde el gran centro de FedEx en Memphis, Tennessee, hasta San José, California, con una carga que consistía principalmente en productos electrónicos. En los controles estaban el capitán David Sanders, de 49 años, el primer oficial James Tucker, de 42, y el ingeniero de vuelo Andrew Peterson, de 39. Los tres contaban con gran experiencia como pilotos y llevaban años trabajando en Federal Express. Además de esto, Sanders y Tucker eran veteranos de la Marina. En este vuelo estaría un pasajero, el ingeniero de vuelo de 42 años, Auburn Callaway. De hecho, Callaway había estado programado previamente para ser parte de la tripulación de este vuelo, pero había excedido sus horas de vuelo el día anterior por solo 1 minuto. Esto significaba que no se le permitía estar a los controles del avión, así que viajaba como pasajero, presumiblemente para llegar al punto de inicio de su siguiente turno en San José. Todo esto parecía bastante normal para todos los involucrados, aunque había algunas pequeñas irregularidades. Callaway se sentó en la cabina en vez de atrás en el avión, como debía. Los pilotos no le dieron importancia. Eran colegas, era perfectamente comprensible que Callaway se sentara con ellos, aunque técnicamente estuviera rompiendo las reglas. Además de esto, Callaway llevaba un estuche de guitarra que guardó en la cocina detrás de la cabina. Quizá era un equipaje inusual, pero los pilotos no conocían muy bien a Callaway y aceptaron su explicación de que tocaba la guitarra y quería practicar mientras estaba fuera de casa. Finalmente, y de manera más preocupante, durante las revisiones previas al vuelo, el ingeniero de vuelo Peterson notó que el interruptor del grabador de voz de la cabina estaba desconectado, lo que desactivaba el grabador. Él activó el interruptor. No veía motivo para que una tripulación apagara el grabador de voz de la cabina, pero decidió que pudo haber sido un simple error. No informó del problema salvo por estas cuestiones menores. El despegue se dio sin problemas, pero apenas 20 minutos después de iniciado el vuelo, las cosas tomaron un giro aterrador y surrealista. Callaway desapareció momentáneamente en la cocina para revisar su estuche de guitarra. No contenía una guitarra. En su lugar estaba lleno de armas, incluyendo una pistola de arpón y varios martillos de garra pesados. Cuando regresó a la cabina, Callaway estaba armado con uno de estos martillos e inmediatamente atacó a la tripulación. Lo que siguió fue una pelea horrenda y prolongada a corta distancia en los controles del avión. Aunque Callaway estaba en desventaja numérica 3 contra 1, también tenía varias ventajas. Había lanzado un ataque sorpresa. Él estaba armado y podía moverse, mientras que sus 3 víctimas, desarmadas y con cinturón de seguridad, tenían limitada su capacidad de respuesta. Callaway había recibido entrenamiento militar anteriormente en su vida y desde entonces practicaba artes marciales de manera regular. Considerando todo, él representaba un oponente formidable. Durante el ataque inicial, Callaway golpeó con el martillo a sus 3 colegas
dejando casi inconsciente al primer oficial Tucker y causándole lesiones cerebrales graves al capitán Sanders y al ingeniero Peterson, justo cuando los tres tripulantes empezaban a defenderse. Calloway se retiró a la cocina solo para regresar con el arpón que había introducido de contrabando a bordo dentro de su estuche de guitarra. Amenazó a los tres miembros de la tripulación con el arma, pero Peterson logró agarrar el asta del arpón antes de que Calloway pudiera disparar. Peterson y Sanders se lanzaron sobre Calloway y empezaron a forcejear con él. Mientras tanto, el primer oficial Tucker, apenas consciente, tomaba el control del avión. Durante los siguientes minutos caóticos, cada vez que Tucker percibía que la pelea no iba a su favor, lanzaba el avión en una maniobra acrobática extrema para desequilibrar a los combatientes y darles a sus compañeros pilotos la oportunidad de tomar la ventaja. Esto incluía girar el pesado avión de carga casi completamente al revés, poniéndolos de cabeza en un momento dado y lanzando a Calloway, Peterson y Sanders hasta el techo de la cabina. Instantes después, el avión cayó en picada. Las maniobras extremas necesarias para preservar la vida de los pilotos casi habían dejado el avión fuera de control. El primer oficial Tucker, cuyas lesiones en la cabeza le habían hecho perder temporalmente el uso de uno de sus brazos, luchó por sacar el avión del picado y finalmente logró estabilizarlo. Mientras lo hacía, Calloway logró asestar varios golpes más con el martillo a los dos compañeros de tripulación de Tucker. Tanto Peterson como Sanders estaban ahora gravemente heridos y en riesgo de perder el conocimiento. Con un esfuerzo final e inmenso, Sanders logró arrebatarle el martillo a Calloway y usarlo para contraatacar. Finalmente, después de una pelea brutal y prolongada, Calloway fue sometido. Tucker, parcialmente paralizado por sus heridas, cambió de lugar con Sanders, quien se sentía capaz de aterrizar el avión. Sanders declaró una emergencia y solicitó apoyo urgente. Se le autorizó dar la vuelta al vuelo y aterrizar de regreso en el aeropuerto de Memphis. El aterrizaje no fue fácil. El avión, con el tanque de combustible lleno aún a bordo, superaba significativamente su peso máximo de aterrizaje. Pero cuando Calloway empezó a pelear de nuevo, no hubo tiempo de hacer nada al respecto. Tenían que aterrizar ahora antes de que Calloway pudiera superarlos. Con una serie de ajustes de último minuto, Sanders aterrizó el McDonnell Douglas DC-10 de manera muy brusca en la pista 36 LM. La policía que esperaba rodeó el avión, entrando por una escalera de emergencia y trepando por los toboganes de emergencia. Calloway fue arrestado y las ambulancias cruzaron la pista para recoger a los tres miembros de la tripulación gravemente heridos y brindarles atención de emergencia. Los tres sobrevivieron. Cualquiera que hubiera observado el interior del avión se habría sorprendido al enterarse de esto. Estaba cubierto de sangre y claramente había sido el sitio de una batalla increíblemente difícil y violenta. Los investigadores tenían una pregunta imposible de responder. ¿Por qué Calloway hizo lo que hizo? Tras interrogatorios y registrar la propiedad de Calloway, se identificó un posible motivo. Se supo que Calloway planeaba cobrar un seguro de vida de FedEx. Estaba divorciado de su esposa, pero deseaba fervientemente mantener y proveer para sus dos hijos en caso de que falleciera en un accidente laboral. Su seguro de vida pagaría más de $2 millones a su exesposa, suficiente para saldar cualquier deuda y asegurar una vida cómoda para sus hijos. Calloway también enfrentaba medidas disciplinarias en el trabajo. Se sospechaba que había reportado incorrectamente algunas de sus horas de vuelo. Se había fijado una audiencia para el día posterior al ataque. Preocupado de que pudiera ser despedido y así perder el acceso a los beneficios de su seguro de vida, Calloway había decidido actuar antes de que eso sucediera. Su plan era asesinar a sus colegas con un martillo, causándoles lesiones por golpes contundentes similares a las que se producirían en un accidente aéreo. Luego tenía la intención de estrellar deliberadamente el avión. Había apagado de manera encubierta la grabadora de voz de la cabina antes del despegue en un intento de asegurarse de que no hubiera ninguna evidencia de su crimen. Si todo hubiera salido como él quería, habría parecido que él y sus tres colegas murieron en un trágico accidente. Aunque Calloway intentó declararse temporalmente insano, no tuvo éxito y fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Sus víctimas desafortunadamente también enfrentaron consecuencias de por vida. Los tres hombres quedaron tan gravemente heridos al luchar por sobrevivir que ya no podían volar comercialmente.
Aparte del trauma de haber sido atacados tan brutalmente por uno de sus propios colegas, el ataque les provocó daños en nervios, articulaciones y vista que probablemente nunca sanarían del todo. A pesar de esto, el primer oficial Tucker volvió a volar de manera recreativa. A los 3 se les otorgó la medalla de oro al heroísmo por parte de la Asociación de Pilotos de Aerolíneas, el premio más alto que se le puede dar a un piloto civil. Habían logrado lo imposible, siendo atacados por alguien que creían que era uno de ellos durante un vuelo de rutina. Ellos se defendieron, doblegaron a un oponente armado y sobrevivieron a una de las batallas aéreas más intensas e improbables de la historia.